Entonces en la clase anterior habíamos comenzado con esta idea de trabajar con funciones trigonométricas y en la última parte habíamos alcanzado a relacionar cómo obtener la suma de dos ángulos en relación a los propios ángulos, y para eso hicimos ciertos ejemplos con el ángulo de 75 para darnos cuenta que sí correspondía a esta propiedad. Antes de continuar, sobre si alguien, me acuerdo que había preguntado, parece, si podíamos desarrollar el certamen, pregunté en coordinación, me dijeron que no, porque hay personas que dieron recuperativo, pero también hay personas que faltaron y que están viendo qué pasa ahí. Entonces, hasta que no respondan los correos, personas que no han dado ninguna prueba o controles, no puedo yo desarrollar porque estaría dando una cierta ventaja a estas personas. Ya. Por lo tanto, entonces hay que esperar. Me dijeron ya después de la semana de vacaciones podría ser que se puedan resolver esas dudas. Pero hasta ahora no, para no generar esa ventaja respecto al resto. Ahora, continuando con la idea general, tenemos que aplicar un nuevo concepto dentro de las funciones trigonométricas, que es el caso de qué pasa cuando yo tengo un seno, que ya entendemos lo que es la definición de seno. Para eso vamos a hacer los ejes, el eje X, el eje Y y el eje X. Y vamos a dibujar un cierto ángulo. Vamos a decir que este ángulo está por acá, que es alfa, y nosotros ya entendemos lo que es seno de x, que seno de x, vamos a poner acá con colores, va a ser simplemente que la función seno de alfa, disculpen, la seno de alfa, va a ser simplemente esta barra azul, que es y, el valor de y, partido por la hipotenusa, que es verde. La hipotenusa. Y esa es la definición de seno de alfa. Pero lo que pasa es que si ahora lo centramos, fíjense acá, tengo esta línea que está acá, roja, que es exactamente la misma inclinación. Y acá genero una perpendicular, déjenme contar los pasos, 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 10, para acá 3. Si yo hago la línea perpendicular a esta, oh, casi me queda, ahí está la línea perpendicular con la roja, lo que voy a tener es la siguiente definición. Que seno de alfa, que ya lo calculamos, que está acá, que todo esto es seno de alfa, va a ser exactamente igual al ángulo que va a ser coseno de pi medios, que es el coseno de pi medios, menos el alfa. Voy a borrar, espera, eso lo voy a explicar para después mejor, para que no lo enrede. Entonces voy a poner acá el menos alfa. Voy a restar acá, déjenme considerar, 3, 6, 9, 10, ahí está el punto. Acá tengo exactamente el mismo alfa, porque coinciden tanto los valores del, ya no es y, podría poner cateto opuesto, y acá cateto opuesto. Y la distancia del cateto opuesto con el cateto adyacente son exactamente iguales. Son los mismos alfa, por si acaso. Pero entendemos que el alfa correcto, la forma correcta de escribirlo es así, porque nosotros los ángulos los tomamos desde acá hasta acá. Pero lo que nos dice esta propiedad es que si yo tengo seno de alfa, que seno de alfa sería esto que está acá, pero no va a poner y, sino que el cateto opuesto, o en azul, va a ser exactamente lo mismo que calcular el coseno de pi medios menos alfa, que sería este ángulo de acá, que lo voy a poner con morado. Pi medio menos alfa sería esto, podemos llamarlo beta. Y el coseno de beta, que sería pi medios menos alfa, que sería pi medios, que es todo esto, menos alfa, me quedaría simplemente beta, va a ser esta longitud que está acá, pero esa longitud que está acá coincide
con el que está acá. Tiene exactamente la misma distancia, porque son simétricos. Por lo tanto, está esa relación del coseno y el seno que habíamos visto en clase. Pero eso solamente va a pasar con una simetría de epimedios. Esta es una propiedad que se cumple, que seno de alfa va a ser siempre igual a coseno de epimedios menos alfa. Para cualquier ángulo, incluyendo el del medio, que sería el pi cuarto. Si nosotros tomáramos el pi cuarto, me quedaría que seno de pi cuartos es igual a coseno de pi cuarto. Y cumple. Son justo el único ángulo donde el seno y el coseno valen exactamente igual. Podría calcular, ejemplo, seno de 90 o seno de 60 grados. Y seno de 60 grados lo que me está diciendo, que lo podía escribir en radianes, seno de 60 por si acaso es seno de pi tercio. Seno de pi tercios es lo mismo que coseno de pi medios menos pi tercio. Que sería que seno de 60 es lo mismo que coseno de 30. Y me va a dar la misma relación. Uno puede corroborar con la calculadora y es lo que habíamos hablado justo al final de la clase, que había una cierta simetría entre el seno y el coseno. Pero con esa idea en mente podríamos obtener algo que es sumamente importante, que es la paridad de las funciones. Ya hemos hablado de la paridad. Y si nosotros tenemos seno de menos alfa, un ángulo que va al negativo, ya entendemos que menos alfa va hacia abajo, va en sentido horario. Si nosotros aplicamos la misma propiedad que estaba acá arriba, que está acá, lo que vamos a obtener es que coseno de pi medios más alfa va a ser igual a seno de menos alfa. Pero el coseno de pi medios más alfa, porque tendría que usar acá el ángulo de pi medios más el alfa, lo que me va a originar es que se comporta igual que el menos seno, el negativo. Por lo tanto, la función seno es una función impar. Ya habíamos hablado de las paridades y lo damos cuenta que una función impar, había que recordar, era tal que f de x es igual a menos f de x. La función de la variable menos x es igual al negativo de la función de la variable x. Si cumplía eso, era una función impar. Y en este caso estamos diciendo que para cualquier seno de cierto ángulo negativo, nos va a dar exactamente el negativo de la función seno. Ejemplos. Seno de menos 30 grados va a ser, y podemos dibujarlo acá, para que tengan esa idea. Menos 30 lo vamos a tirar para acá. Acá está el menos 30. Va en sentido horario. Y el seno está relacionado con el cateto opuesto, el naranja. ¿Ya? Y ese valor va a ser exactamente igual a la función seno de alfa, que voy a dibujarlo con verde. Acá está el seno de alfa, pero con valores negativos. ¿Qué quiere decir? Que si me daba antes, me daba el resultado, me daba un cierto valor de i, el resultado me va a dar un menos i. Entonces, en vez de ir para arriba, la seno de alfa se va hacia abajo. Porque el negativo invierte la pendiente de la recta, por decirlo de alguna manera, de esa línea. Y ahí tendríamos la función impar. En el caso del coseno no, porque si nosotros reemplazamos el coseno, tendríamos la relación con un seno más alfa. ¿Por qué? Si yo sé que seno de alfa es igual a coseno de pi medios menos alfa, entonces seno de pi medios más alfa, que es lo que me están diciendo acá, seno de pi medios más alfa va a ser igual a coseno
de pi medios menos pi medios menos alfa. Por lo tanto, me quedaría que seno de pi medios más alfa es igual a coseno de menos alfa. Y ahí obtendríamos que seno de pi medio más alfa es coseno de menos alfa, pero también está la posibilidad del coseno de alfa. Por lo tanto, es una función par. A diferencia de la función seno, la función coseno es una función par. Porque cumple, por el caso del dibujo, podríamos hacer la representación gráfica de la función trigonométrica coseno, la vamos a hacer con acá un ángulo alfa. El coseno está totalmente relacionado con el cateto adyacente. Por lo tanto, el coseno de menos alfa, porque acá lo están diciendo que el coseno de menos alfa, tienen exactamente el coseno de alfa y el coseno de menos alfa tienen exactamente el mismo valor de x que el cateto adyacente. Por lo tanto, sí cumple ese espejo. Ahora, nosotros aplicando esa idea de la función par o impar del coseno de alfa y coseno de alfa, podríamos ahora, en vez de hacer la del coseno, que fue la última clase que hicimos, fue la demostración de la identidad del coseno de alfa más beta, podríamos aplicar la de seno de alfa más beta. ¿Cómo? Tenemos que seno de alfa más beta se puede escribir como todas las funciones seno se pueden escribir como cosenos de pi medios menos alfa más beta. Podemos dejar primero el coseno de pi medios menos alfa, porque también sabemos lo que significa el coseno de pi medios menos alfa, y por otra parte dejar el beta por sí solo. De la clase anterior habíamos resuelto qué pasaba cuando teníamos el coseno de alfa más el coseno de beta. Y lo que pasaba es que quedaba el coseno del primero por el coseno del segundo menos seno del primero por seno del segundo. Tenemos con los mismos colores el coseno del primer ángulo, el seno del primer ángulo y el coseno del segundo ángulo por el seno del segundo ángulo. Ahí están las relaciones. Pero podemos volver hacia atrás y decir que si yo tengo un coseno de pi medio menos alfa, lo puedo escribir como seno de alfa. También sé que el coseno de un ángulo negativo es un par positivo, que puedo escribirlo como coseno de beta. Sé que el seno de pi medio menos alfa lo puedo escribir como coseno de alfa. Y el seno de un ángulo negativo queda el ángulo, pero con el negativo. Y ese menos con este menos que está acá me quedaría un positivo. Por lo tanto, tendría ahora la relación de seno más de alfa más beta. Tengo la relación del seno de alfa más beta y también tengo la relación del coseno de alfa más beta, que ya habíamos visto en clases. Entonces tengo ya dos identidades trigonométricas. La de la suma de ángulos, que se conoce. Seno de dos ángulos o el coseno de dos ángulos. Podría ser lo mismo, pero con resta. En vez de sumar, hacerlo restar. Y lo único que va a cambiar va el signo del segundo. Por lo tanto, lo que va a influir va a ser en el cambio de signo de acá. Pero algunos no va a cambiar porque el coseno es una función par, mientras que en otros sí va a cambiar. Y tenemos entonces estas cuatro propiedades trigonométricas, que son las cuatro posibles de tener dos ángulos distintos, sumarlos o restarlos entre sí, con seno y coseno. El coseno del ángulo de alfa más beta me va a quedar el coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Y en el otro caso, el seno de alfa más beta me va a quedar seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Y puedo hacer lo mismo pero con la diferencia.
Alguien puede preguntar, ¿y qué pasa con la tangente? ¿Qué pasaría si yo tuviera tangente de alfa más beta? Para hacer tangente de alfa más beta, tengo que recordar que tangente lo puedo escribir como alfa más beta partido en coseno de alfa más beta. Y ahí yo puedo aplicar la definición del seno y la definición del coseno. Y podría obtener la de la tangente. En esta parte de la trigonometría vamos a usar mucho lo que es la multiplicación, la división, suma y resta de funciones trigonométricas. Estamos recién partiendo todas las propiedades como básicas que hicimos en los números reales, pero ahora con funciones trigonométricas. ¿Ya? Algunos ejemplos, algunos ejercicios que podríamos hacer sería el siguiente. Imaginemos que tenemos un ángulo, θ, que es un ángulo agudo, ¿ya? Y que pasa lo siguiente, que el coseno de ese ángulo, que el coseno de θ, nos da como resultado 3/4. Entonces lo hice encontrar los valores de las demás funciones trigonométricas de θ. Lo están pidiendo que calculemos el seno, tangente y las otras tres. Lo único que sabemos es que yo tengo un ángulo que es agudo. Está acá. Acá tengo el triángulo. Y acá hay un ángulo. Y yo sé que el coseno me dio 3/4. Por lo menos, entonces yo sé que esto va a ser el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y eso me da coseno de θ, que es 3/4. Y nos están preguntando que calculemos las otras identidades trigonométricas, pero no conocemos el otro cateto. Para poder calcular el otro cateto, podríamos usar el teorema de Pitágoras, que 3 al cuadrado más el que no conozco al cuadrado es igual al 4 al cuadrado. 9 más x cuadrado es igual a 16. Entonces x cuadrado es 16 menos 9 y todo eso estaría en raíz. Entonces, aproximadamente podríamos hacerlo como raíz de 7. Entonces aquí los quería raíz de 7. Ahora, yo sé cuánto es seno. Seno de alfa. Seno de teta, disculpe. Seno de teta va a ser raíz de 7 partido en 3. En 4, por la hipotenusa. Conozco el coseno, que ya lo teníamos desde antes, el 3 partido en 4. Tengo la tangente de teta, que es raíz de 7 partido en 3. Y puedo calcular la cotangente, la secante y la cosecante. Otro ejemplo de lo que hemos hablado hasta ahora, incluyendo la clase pasada, es que podemos considerar el siguiente problema. Que tengamos un punto P que está en el círculo unitario. Eso quiere decir que tenemos un círculo. Tenemos acá un círculo. Podemos centrar este círculo como en un origen. Vamos a considerar ahí el origen. Acá está el Y. Y acá está el X. Y nos dicen que hay un punto P, que vamos a cambiar el color de ese punto P, lo vamos a poner azul. Entonces hay un punto P que está en el círculo unitario. Entonces vamos a poner acá un punto P, vamos a decir que ahí está P, y que el radio vale 1. Entonces acá es 1, acá es 1, acá es 1, porque es un círculo unitario. Menos 1, menos 1. Nos preguntan que encontremos el punto P a partir de la siguiente información. Primera información en verde. La coordenada x de P es 4/5. Entonces, la coordenada en X es 4/5. Y la coordenada Y es positiva. Sí, porque podría haber sido que daba para abajo. Pero lo están diciendo que el P es positivo, que el Y es positivo. Entonces, para acá está el Y.
La siguiente información la vamos a poner con rojo. La coordenada y es 2/3. Entonces la coordenada y vale 2/3. Y la coordenada x es negativa. Ah, son como casos distintos. El primer caso, ya, entendí. El primer caso es en verde. Acá está el P. Tenemos un ángulo que no conocemos, sabemos que el equivale a 4/5 y el I es positivo. Después el segundo caso en rojo lo dicen que la coordenada es 2/3 y que el X es negativo. Entonces el I, en el caso del rojo, vamos a decir que por acá está el 2/3, pero el X es negativo, con un valor negativo acá. Acuérdense que estos son números negativos, por acá está el X. Entonces es el P2. Este es para la pregunta 2, esta es la pregunta 1. Después el tercer caso nos dice que el X es negativo y P queda abajo del eje X. Entonces, vamos al café. El X es negativo y el y P queda debajo del eje X. Entonces, ese número negativo tiene dos opciones, está acá o está acá, pero va a tener que estar acá. Y ese es el P3, porque está debajo del eje X. Estos ejemplos que son bien sencillos simplemente para centrarse, para ver dónde está el objeto. ¿Ya? Los puntos. También podemos hacer ejemplos de trigonometría, vamos a hacer uno solo, el 3, que nos dicen que para calcular la altura h, la altura de esta montaña, se mide con diferentes ángulos, alfa y beta. ¿Ya? Hay una persona, vamos a imaginar que acá hay una persona, que esta persona mide la inclinación para tomar la altura del cerro y después avanza unos ciertos pasos y mide nuevamente la inclinación. ¿Ya? Muestre que la altura se puede calcular de esa forma, que esta es la forma para poder calcular la altura de la montaña. Esto por si acaso se llama triangulación. La triangulación se forma con triángulos para ver cierta distancia de un objeto. Ahora, primero tenemos un triángulo. Vamos a dibujar los dos triángulos en sí, pero vamos a hacer el triángulo más grande, el del alfa. Vamos a controlar ahí. Ahí. Y acá tenemos el de alfa. Y acá está el H de nuestra información. Y después tenemos un segundo triángulo, que lo voy a poner en verde. Ahí. Que es beta. Y la distancia entre A y B, lo voy a poner con rojo. Esta distancia la vamos a llamar D. Esa es la única información que tenemos. ¿Ya? Fíjense que lo voy a poner con morado. Toda esta información que está acá, toda esta distancia que estoy marcando ahora con morado, yo puedo decir que vale X. No la conozco, puedo decir que vale X. Nada más. Ahora, ¿qué más puedo saber con esa información de X? Puedo saber que la tangente de beta va a ser igual a h partido en x. Y también sé que la tangente de alfa va a ser h partido en d más x. ¿Sí o no? Porque comparten la suma del d más la del x me da el cateto adyacente de alfa. Esa es toda la información que podría tener yo con la información. Ahora, el x no lo conozco, lo puedo despejar en ambos lados. Me quedaría h partido en tangente de beta
Y al otro lado me quedaría que x más d es igual a h partido en tangente de alfa. De la primera ecuación, que marqué ahí en cuadrado, de la primera ecuación, que es x igual a h partido en tangente de beta, eso lo puedo escribir como h por 1 partido en tangente, que es cotangente. Y x más d va a ser h partido en tangente de alfa, h por cotangente de alfa. Ahora, yo podría restar esta ecuación que está acá, restar la primera ecuación con la segunda ecuación. Las podría restar. ¿Cómo? La primera es x es igual a h cotangente de beta y la otra es x más d igual a h cotangente de alfa. Si las resto, pero de aquí para acá, me va a quedar x menos x, 0, d igual a h cotangente de alfa menos h cotangente de beta. Factor común el h, puedo despejar el h y pasarlo hacia el otro lado dividiendo. Y tendría que d dividido por cotangente de alfa menos cotangente de beta es h. Los ángulos los consideramos que me los dan porque los mide, son valores. Igual que el d. El x no, por eso tiene que despejar el x. Pero tenía esa relación. Entre los dos triángulos podía encontrar yo la relación. Aquí hay uno parecido que ustedes pueden hacer perfectamente ya con esta idea, que lo vamos a dejar ahí como stand-by para que ustedes lo hagan en su tiempo libre. Y vamos a aplicar ahora otro teorema que es fundamental. Hasta ahora los fundamentales serían que seno cuadrado, que hablamos en la clase pasada, coseno cuadrado es igual a 1, siempre. El teorema de Pitágoras también es fundamental, pero no depende de los ángulos, es trigonométrico simplemente de los lados. Pero acá hay otro teorema que se lo conoce como el teorema del seno. Y a lo que se refiere el teorema del seno es que si yo tengo un triángulo con alfa, vamos a llamar beta, y puede ser no rectángulo, gamma, y tengo los catetos opuestos de cada uno, alfa, A, B y C, que son los opuestos de cada ángulo. Para alfa el cateto opuesto es A, para beta es B y para gamma es C. El teorema dice lo siguiente, que seno de alfa partido en A es proporcional a seno de beta partido en B. O seno de gamma partido en C. Y para eso está el dibujo ahí que uno podría encontrar esa relación. Imaginemos primero el seno de alfa. Seno de alfa es simplemente el HC, podríamos decir esto HC, partido en B. Pues ¿cómo sabemos cuál va a ser el B minúscula? Porque es opuesto al ángulo beta. Vamos a decir que esto es B. Entonces seno de alfa es HC partido en B. Y sabemos que seno de beta es HC, nuevamente comparte el mismo HC, partido por el cateto opuesto al ángulo alfa, que es A minúscula. Por lo tanto, lo que tienen en común es el HC. Puedo despejar el HC, en ambos lados lo podría despejar. Eso significa que acá elimino el B y lo paso multiplicando por el otro lado y acá el A. Acá tendríamos el A y acá el B. Y podría igualar esos dos términos y obtendría esa relación.
Y si las despejo, me queda seno de alfa partido en A es igual a seno de beta partido en B. Porque comparten esta misma línea en común. Comparten esta línea que está acá. Dentro de un triángulo, la moraleja es que dentro de un triángulo yo puedo formar dos triángulos. Rectángulos. Por lo tanto, comparten esa misma línea, el alfa y el beta. Y podría despejar el valor y obtener esta relación que está acá. Y puedo hacer exactamente lo mismo que en el caso de gamma con beta o con alfa. Y obtener esta relación que se cumple para todo. Que seno de alfa partido en A es igual al seno de beta partido en B, seno de gamma partido en C. Que es el seno del ángulo dividido por su cateto opuesto es igual a seno de cualquier ángulo dividido por su cateto opuesto en el mismo triángulo. ¿Ya? Y el teorema del coseno, que también es fundamental, siempre hay que saberse por lo menos eso, recuerden, hay que saberse, porque mucha gente como que se olvida, seno cuadrado partido en coseno cuadrado igual a 1, y ahora el segundo que se tienen que saber sí o sí el teorema, es que seno de alfa partido en A es lo mismo que seno de beta partido en B, y el teorema del coseno están acá, que son, de cierta manera, el Pitágoras es un caso particular del teorema del coseno, que es el que está acá. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Porque el coseno de 90, en el caso que no fuese rectángulo, pero si fuese un rectángulo, el coseno de 90 me daría, ¿cuánto? 1, a 0. Y como me estaría dando 0, todo esto es 0. Y se elimina. Y me quedaría solamente el teorema de Pitágoras para un triángulo rectangular. Y ahí está la demostración de obtener el teorema del coseno. Profe, ¿puede repetir eso, por favor? Ya, voy a hacer el dibujito para entenderlo. ¿Dónde agrego el dibujo acá? En la parte de acá. Lo que pasa es lo siguiente. Y acá hay un dibujo. Yo tengo un triángulo, pero no tengo que considerar que es rectángulo. ¿Ya? Tengo que considerar cualquier tipo de triángulo. El rectángulo es un caso muy particular. Y lo que pasa es lo siguiente. Que como recién dijimos, cualquier triángulo tú puedes formar una línea dentro y automáticamente vas a formar dos triángulos, rectángulos. Sí o sí, aunque no sea rectángulo, vas a formar dos triángulos rectángulos. Y ahora podemos aplicarle el teorema de Pitágoras dentro de esos dos triángulos. Al triángulo verde, vamos a poner acá verdecito, y podemos aplicar el teorema para el triángulo naranja. ¿Qué va a pasar? Que el triángulo verde vamos a tener lo siguiente, que lo voy a poner en verde, que c cuadrado es igual a h cuadrado más p cuadrado. Está ahí. Cumple, Pitágoras. Y también sabemos que del triángulo naranja, lo voy a poner en naranja, a cuadrado es igual a h cuadrado más b es todo esto, pero le tenemos que restarle p, por eso es b menos p. Y tendríamos ahí. Como comparten en común el h cuadrado, como lo comparten, puedo ingresar uno dentro de la otra. Es como hacer un sistema de ecuaciones. De la primera ecuación de la verde, de la primera ecuación que era la verde, tengo lo siguiente. El C, pero el H, este H que está acá, lo voy a despejar de la segunda ecuación. Me quedaría un A cuadrado y todo esto menos, que está ahí, más P cuadrado, que está ahí. Desarrollo el binomio cuadrado y lo que me va a quedar va a ser A cuadrado menos B cuadrado más 2 veces B por P. Pero coseno de gamma, ahora hay que relacionar el coseno de gamma, que es el ángulo del triángulo naranjito que está ahí. Yo sé que el coseno de gamma es B menos P partido en A. Por lo tanto, yo puedo despejar ahí el P y decir que P es B menos A coseno de gamma.
Y de esa forma, voy a escribirlo entonces el total, me quedaría lo siguiente. Me quedaría que c cuadrado, porque partí con c cuadrado, va a ser igual a cuadrado menos b cuadrado. Reemplazando esos dos valores, me quedaría 2ab coseno de gamma. A esto se le conoce como el teorema del coseno. Pero yo, ¿qué es lo que dije? En el caso, este es para un caso de un triángulo que es de esta forma. Alfa, beta, gamma. Donde acá está el A, acá está el B y acá está el C. Pero yo dije, ¿qué pasaría si gamma, qué pasa si gamma fuese un ángulo rectángulo? Oh, no me deja escribir ahí. Me voy a borrar todo y escribirlo ahí. ¿Qué pasa si gamma, en el caso muy particular, fuese 90 grados? Para ver si corrobora lo que dice Pitágoras. Acá tengo alfa, acá tengo beta y gamma pues es que es 90. Acá tengo A, C y B. Y me queda Pitágoras, que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Si gamma vale 90 grados o pi medios, el coseno de eso me da 0. Y todo este término me da 0. Y aquí me equivoqué con un signo, por si acaso. Ahí. Y me quedaría el Pitágoras. Me queda exactamente el Pitágoras. El teorema del coseno es más potente que el teorema de Pitágoras, porque es para cualquier triángulo. No rectángulo. Ustedes están acostumbrados hasta hace poco a hacerlo siempre con triángulo rectángulo. Pero ahora puede ser cualquier triángulo. Hasta así. Si tengo alfa, tengo beta y tengo gamma, y tengo los lados A, B, este es beta y así, y C, puedo aplicar cualquier teorema de coseno. Puedo decir que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C coseno de alfa. Y me va a dar. Si me da los valores de beta, A, B, C, alfa, beta, puedo calcular cualquier cosa. Y me va a coincidir. Y también puedo aplicar la del seno. Seno de alfa partido de nada, lo mismo que las proporciones. Pero para cualquier triángulo. Ya no estamos centrados en un triángulo rectángulo. Ahora aumentamos la dificultad al hacer triángulos que ya no son tan particulares. No sé si se entendió otra duda o te la resolví. Sí, profe, muchas gracias. Ahora que ya terminamos por lo menos la parte de hablar de funciones trigonométricas, dimos cuenta que tenían ciertas propiedades, pudimos definir lo que era una función trigonométrica. Lo que nos falta en cierta medida es graficar la función, ya que como también lo hicimos con la línea recta, hablamos de la pendiente, hablamos de los puntos de la línea recta, trabajamos con línea recta y al final la dibujamos, también tenemos que dibujar las funciones trigonométricas. ¿Ya? Ahora, para eso tenemos que hacer lo siguiente. Voy a hacer un círculo y voy a dibujar los ejes, el X y el Y. Vamos a poner el eje X con negativo y el Y y el X. Ahora, quiero que se centren solamente en el valor del Y. Quiero que solamente se centren en este eje verde que estoy marcando acá. ¿A qué me refiero? Yo voy a tomar un punto cualquiera, P, y ese punto se va a ir por la circunferencia. Ese punto, para determinado valor, ejemplo ahí, va a tener un cierto valor de X y un cierto valor de Y. Y nosotros sabemos que el valor del Y sería el cateto opuesto. El cateto opuesto es el valor del Y. Si el Y se hace muy pequeño, si yo esto lo corro hacia acá, por acá, el seno va a ser muy pequeño, hasta tender a 0. El I se va corriendo por acá y el cateto opuesto se achica.
y la función seno, que depende del cateto opuesto, que sería el i, partido por el radio. En este caso sería el radio de la circunferencia. Me va a quedar de esa forma. Cateto opuesto partido por la hipotenusa, donde el cateto opuesto es el valor del i y la hipotenusa es el radio de la circunferencia. Pero yo quiero que se centren en esto, solamente en el eje i. Y fíjense cómo voy a mover yo el punto azul. ¿Ya? Ese punto azul, o que no me deja tomarlo, lo voy a borrar. Voy a hacer otro. Ese punto azul, ahí, ¿qué valor tiene el i? 0. 0. Acá, ¿cuánto vale el i? R. El radio. El radio. Ah, El radio. El radio. Va de 0 hasta R, dependiendo del radio. Si el radio vale 10, va a ser de 0 a 10. Pero va subiendo, va subiendo el valor del i, el i solamente. ¿Y después qué le va a pasar? Acá con el i, no. El i. Llega hasta 0 no. hasta 0. Y después, ¿cuánto vale el i por acá? ¿Negativo o positivo? Ahí es negativo. Negativo. El i vale negativo, el eje i. ¿Acá cuánto vale? Negativo. No, menos radio. Menos el radio. Y así va a ser siempre el círculo. El único que va a ser el valor del i. Entonces, fíjense, el i va desde 0 hasta r y después se devuelve hasta 0. Pero fíjense ahora en el ángulo. A medida que aumento el ángulo, el i va a llegar a un punto que va a ser el máximo. ¿Con qué ángulo va a ser ese? 90 grados. 90 grados. Entonces, fíjense en lo que voy a hacer acá. Acá voy a dibujar el valor del i. Y acá voy a dibujar el valor de teta, el ángulo. Cuando el teta es 0, ¿cuánto vale el i? 0. ¿Sí o no? Cuando el ángulo está acá, cuando este punto muy pequeño, voy a borrarlo, no voy a ponerlo. Este punto está acá en 0, el ángulo 0, el i vale 0. Cuando el ángulo empieza a viajar, empieza a aumentar, el ángulo empieza a aumentar, va a llegar a un punto que va a valer con el ángulo de 90 grados. ¿En radianes cuánto es? ¿En radianes? 1. El ángulo de 90 grados en radianes, ¿cuánto es? Una vuelta medio, completa. ¿no? Una vuelta completa, ¿cuánto era? 2pi, ¿no es cierto? 2pi. La mitad, pi. Pi. Acá está pi. En ángulos, acá está el 2pi. ¿Y la mitad de la mitad? Pi medios. Pi medio. El 90 grados es pi medios. Entonces, cuando llega a pi medios, ¿cuánto vale el i? 90 grados. No. No. El radio. El radio. El radio. Entonces va así. No sabemos cómo sube. Vamos a imaginar que sube así. Realmente no sube así porque al principio, fíjense, va muy suavecito, después va ahí y después se va, fíjense en esta zona, como que ya no crece tan rápido. Y en esta zona crece muy, muy rápido. Como que tiene una forma, después vamos más adelante con las derivadas, lo vamos a dar cuenta que podría ser de esta forma. Pero tiene más o menos esa forma acá, la misma forma circular. Pero después de que el ángulo empieza a aumentar, más de pi medio o más de 90 grados, ¿qué le pasa al i? ¿Tiende a cuánto? Disminuye a 0. A 0 de Hasta nuevo. 0. Se devuelve a 0. ¿Y con qué ángulo llega a 0? ¿Cuánto mide este ángulo? 180. 180. ¿Y en radianes? Un radial. Pi. Un radian. Pi. Pi, no un radian. Pi. Pi radianes. Sí. Entonces, ahí, como acá. Y después de pi, ¿qué es lo que pasa? ¿Hacia dónde se va el i? A los negativos, ¿sí o no? Hasta llegar al menos r. Va así la función. Esto es la función del seno.
y es periódica, porque da lo mismo para ángulos negativos o positivos. Por eso se dice que es periódica, porque la pelotita P, esta pelotita P, va a dar vueltas, da lo mismo si las da horario o antihorario, siempre va a tener los mismos valores. Así está acotado. Entonces la función seno y coseno es una función periódica. Se va a dibujar siempre de esta forma. Y podemos hacer lo mismo con el eje X. Ahora es fijarse en el otro y se va a aparecer. La diferencia entre una función seno y una función coseno es que la seno parte en cero. Mientras que la función coseno, cuando el ángulo es muy pequeño, fíjense en el dibujo, cuando el ángulo es cero, el punto P está acá, ¿cuánto vale el X? Radio. El radio. Entonces parte así. Así parte la del X y así parte la del Y. La del Y parte en cero y la del X ya parte con el radio. Pero están desfasadas. ¿Qué significa? Que si yo tomo esta y la corro, tendría la del seno. Lo puedo hacer. Y fíjense, y ahí uno entiende todo porque, y lo voy a dibujar. Si yo tengo el eje acá, y voy a dibujar la función del Y, que es más o menos de esta forma. Y es para el otro lado también. Sabemos que acá hay pi medios y sabemos que acá hay pi. Si yo desplazo esta hacia acá, voy a obtener la del coseno. ¿Cuánto me tuve que correr para el lado? ¿Cuánto tuve que correrme? Medio pi. Medio pi. La función seno, si me corro medio pi, tendría la función coseno. ¿Se dan cuenta? Si a la función coseno, ya sabemos que si yo le resto, va a orientarla hacia la izquierda y va a obtener la función seno. Entonces el teorema que habíamos visto al principio de la clase coincide. ¿Y por qué uno decía, pero profe, si hizo la del X y el Y, ¿por qué seno y coseno? Porque seno es Y partido en X. Entonces es proporcional. Si el Y se comporta así, en R, el seno va a ser igual. ¿Y qué pasa si el R vale 1? Entonces me queda que seno de alfa es igual al I. Como se comporta el I es la función seno. Y si el R vale 1, la función X es igual a coseno. Por eso se dice que en un círculo unitario pasa eso. Entonces el R, ¿cuánto vale? 1. Y las funciones seno y coseno van entre 1 y menos 1. No pueden dar otro valor. Y también habíamos hablado sobre eso. Entonces ya dibujamos la función seno y coseno, inconscientemente. Acá hay un ejemplo de lo que hemos hablado, pero no lo vamos a centrar acá, sino que vamos a avanzar un poco con la otra parte, que es, por si acaso es lo mismo. Voy a hablar exactamente lo mismo que estamos hablando ahora. Seguir con las funciones trigonométricas. Ya habíamos visto estas, porque por si acaso estas son de la clase de ahora, ya las profundizamos estas 4 que están acá. Pero, ¿qué pasa si alfa y beta podríamos considerar qué pasa si son iguales? También una propiedad, coseno de 2 alfa. Se las dejo como tarea. ¿Qué pasaría si ustedes quieren calcular el coseno del ángulo doble? Tendrían que convertir al beta en alfa y ver cómo queda. Quedaría un coseno de alfa cuadrado menos seno de alfa al cuadrado. Que también se pueden sacar. Ahora, centrándonos, porque aquí como que demuestran otras propiedades, pero antes de demostrar estas propiedades quiero centrarme en lo que estábamos hablando recién de la circunferencia. Esperen, déjenme ver, ahí está. Entonces las funciones trigonométricas seno, coseno son de esta forma. La única diferencia que va a haber es que la del seno, su origen es 0 porque el ángulo es muy pequeño, seno de 0 es 0, mientras que la del coseno parte desfasada. Acá está la del coseno. Pregunta,
Ustedes viendo ese dibujo que está ahí, ¿la función es inyectiva? Estamos volviendo para atrás, ¿eh? Estamos hablando de cosas que ya hemos visto más de una semana. ¿Será inyectiva? Sí, pero la palabra, al fin y al cabo, ¿será biyectiva? Y ahí tienen que repasar y acordarse. Funciones inyectivas era que para todo i había solamente un x. Al fin y al cabo tenía que cumplir eso, que para cada x había un y que para cada i había solamente un x para que sea biyectiva. El problema es que al ser funciones periódicas no son. Por ejemplo, para un i tengo más de un x que tiene exactamente el mismo valor. Ahí sería sobreyectiva, ¿no? Sí. No, pero no es biyectiva. Y si no es biyectiva, ¿qué pasaba cuando las funciones son biyectivas? ¿Qué no podríamos hacerle? ¿Por qué era tan importante ver si una función era biyectiva? Para sacar la inversa. Para sacarle la inversa. Entonces las funciones seno y coseno no le podríamos sacar la inversa. A menos que, ¿y qué es lo que le enseñaron a hacer? Reparar la función, ¿sí o no? Acotarla. Ver hasta dónde yo puedo decir que la función puede ser biyectiva. En este caso es como desde acá hasta acá. Fíjense ahí en esa zona verde que puse. Ahí yo puedo dar certeza que tanto los valores de x como los valores de y tienen un solo elemento. Es 1 a 1. Por eso, entre el menos 1 y el 1, entre el menos 1 y el 1, puedo... no, es el recorrido. Yo puedo reparar acá, podría reparar este real, no todos los reales, solamente entre ciertos valores, para considerar que la función sea biyectiva. ¿Ya? La función tangente, por si acaso, es de esta forma. La tangente es más complicada porque acuérdense que la tangente es seno partido en coseno. Pero si uno la dibuja, tiene esta forma. Nuevamente, esta función no es biyectiva, porque es periódica, pero uno puede reparar, y acá está la del cotangente, esta es la de la cosecante y la secante. Pero uno puede reparar todas las funciones para que sean inyectivas. Todas son sobreyectivas, pero no son inyectivas. Pero como yo quiero que sean biyectivas, tengo que hacer que sean. Entonces aquí aparece lo que habíamos hablado. En vez de tomar todos los reales, solamente vamos a reparar, eso significa reparar, tomar un valor del dominio, ya no van a ser todos los reales, solamente uno, para que digamos, esa función ya es biyectiva. Y podemos calcular la función inversa. Y en el caso del coseno también lo podemos hacer. Pero hay que fijarse en el dominio. El dominio del seno va a ser desde menos pi medios hasta pi medios, mientras que la función coseno es de 0 a pi. La distancia es la misma, pero los valores son distintos. Pero la distancia mide exactamente lo mismo de los dos. ¿Ya? Antes de continuar, vamos a volver a estas propiedades de acá, pero era para no perder el hilo, por eso no quise hablar de ella, para que entiendan el gráfico. Y ¿qué es lo que podemos considerar? Que también hay una propiedad. ¿Qué pasa si yo tengo el... Esperen, que están ahí. ¿Qué pasa si tengo la suma o la resta de dos cosenos con ángulos distintos? Es al contrario. Antes teníamos el coseno de alfa más beta, pero ahora lo están diciendo, ¿qué pasa si tengo coseno de alfa más o el menos, en este caso, coseno de menos de beta? Y aparecen estas relaciones que están acá. ¿Cómo obtenerlas? Es bien simple. Primero tendríamos que sumar las primeras dos que están acá. Al sumarnos nos vamos a dar cuenta que se eliminan estos términos que están acá, los senos de alfa y seno de beta. Estos dos términos son iguales, se suman el doble. Y los quedaría simplemente, y acá está mal por si acaso, coseno de alfa menos beta más coseno de alfa más beta. Ahora,
Voy a usar numerado. ¿Qué pasa si alfa más beta lo llamo X? Y alfa menos beta, la Y está mala por si acaso hay un error, lo llamo Y. Falta ese término, vuelvo a decir, que está en verde, que puse en verde ahí. Acá falta ese término en verde, porque es sumar, simplemente sumar esos dos términos. Me quedaría coseno de alfa más coseno de menos beta, faltaba el menos beta, y es igual a lo naranja, que es 2 veces, y lo verde, que se va, porque son iguales, pero con signo contrario. ¿Ya? Puede ser que la guía ya está solucionada, ahí ustedes después la revisan en el aula, pero lo más probable es que tenga ese error. ¿Qué pasa si al alfa menos beta lo llamo Y y al alfa más beta lo llamo X? Puedo despejar alfa y puedo despejar beta. Es un sistema de ecuaciones que puedo despejar. Alfa me va a quedar X más Y partido en 2 y beta me va a quedar X menos Y partido en 2. Por lo tanto, si reemplazo, me quedaría acá, acuérdense que acá falta un coseno de alfa menos beta. Me quedaría simplemente coseno de X más coseno de Y igual a cosenos 2 veces el coseno de X más Y partido en 2 por coseno de X menos Y partido en 2. Y puedo hacer exactamente lo mismo para las otras ecuaciones. Déjenme revisar el calendario para ver la hora para no pasarme. Que me asusta cuando se van. ¿Es hasta qué hora es la clase? Hasta las 10:40 y algo. 10:45, los quedan 10 minutos. Ya, vamos bien. Entonces, podemos hacer exactamente lo mismo con las otras tres propiedades que ya sabíamos anteriormente. Sumar, ejemplo ahora, sumar estos senos. Después sumar la primera con la segunda y la tercera con la cuarta. Y vamos a obtener estas relaciones que están ahí. ¿Ya? Que era simplemente eso. Y al final hay una descripción que dice que es una identidad trigonométrica que siempre se cumple, que siempre que digamos la igualdad se va a cumplir. Por si acaso, ¿cuántas identidades trigonométricas hay? 53 o 52 hay, que yo me acuerde. Las demás ya no son identidades, pero sí identidades, hay como 52, 53 identidades trigonométricas. Sabérselas todas no se las van a saber todas, pero sí las más generales, se tienen que saber sí o sí. Identidades no son teoremas. Identidades, como acá dice la definición, identidad es una igualdad que se cumple, que es válida, que es simplemente una igualdad, una ecuación que podemos demostrar. Serían esas cuatro. También la identidad del seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, siempre bajo el mismo ángulo. También estaba la de la 1 es 1 más tangente cuadrada igual a cosecante cuadrado y todas las variantes de esa, más estas cuatro nuevas. Llevamos 8, 9, 10, 11, 12, 13 identidades. Con esa ya, y la del ángulo doble, que son las más fáciles, que es convertir el beta en alfa, que me quedaría entonces coseno de 2 alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado. Es reemplazar ahí lo iguales. Obtendría dos ecuaciones más del ángulo doble. Sí, son hartas. Y uno se las puede demostrar todas. Hay libros en matemáticas, uno busca las propiedades. Una vez lo hice, de tratar de sacar. Llegué hasta las 45. No pude sacar las 52. Porque después había terminado el curso. Entonces no me da el tiempo. Pero se puede. Uno jugando puede probar identidades. Entonces, este es un ejemplo, no es que esta no se la tienen que aprender, pero es una identidad que cumple. Si uno la piensa, puede jugar y puede, cuando te dicen demuestre, esto es lo más probable, que si esto fuese estas propiedades que son muy raras y que uno no sabe, a lo más te pueden preguntar, demuestre si es verdad. Entonces, uno con las anteriores, con esta, tiene que ver si esto se cumple o no. Y uno va a decir, pero ¿cómo lo voy a demostrar? Hay que pensar un poco, fijarse acá. Tangente, para este contenido hay un libro que se llama Álgebra de Sil.
Voy a mostrarles, esperen. Déjenme compartir. Entonces ustedes se van. Acuérdense que se lo dije al principio del semestre, pero nadie se acuerda ya. Hay una página que usted escribe LibRus, porque esta página cambia siempre el punto y algo, lo va cambiando porque lo bloquea internacionalmente. Y en esta página usted encuentra el libro. Y usted escribe en álgebra SIL. Y aparece álgebra y trigonometría. En español, español. Siempre que tenga más megas, porque lo más probable es que ese, el otro le falte hoja. Y aprieta el mirror 1 y le tira una publicidad, pero apretan nuevamente y lo descarga. Y acá está descargando. Esperen, déjenme ahí. Ahí le falta 2 minutos. Cierro la página, ya no me interesa. La tienen que buscar como LibRus, así o LibGenesis, también la conocen. LibRus Gen o LibGenRus. Y es para bajar libros de especialidad, como de carrera o de avanzada, universitario. Papelucho no lo encuentran. Sí encuentran de Isabel Allende, encontré. Y lo mejor es que te los busca de un buscador que busca en otros buscadores. Entonces te lo encuentras. Simplemente te lo encuentras y dice ya, descárgalo. Vamos a esperar. Ya mientras lo va descargando, ahí hay una forma. Yo le recomiendo ese, el SIL, se llama. Álgebra de SIL, uno verdecito. Álgebra de SIL. También está en la universidad, por si acaso. Ah, es verde. Cuando era en mis tiempos era verde este. Ahora hay otras ediciones que ya va cambiando. Café. Entiendo de la temporada. ¿Ya? Entonces ahí pueden buscar de cálculo también en esa LibRus. Ustedes buscan y escriben cálculo variable. Una variable, pero voy a poner me equivoqué. Variable. Entonces, ven, aparecen. El Steward, re famoso el cálculo de una variable. Ven, 642 páginas, pesa y se puede descargar. Aprieto el mirror 1 o el 2 si no funciona y get, conseguirlo. Ahí está la portada y lo baja automáticamente. Hay que fijarse que de repente los libros en esa página no están todos en PDF. Hay otros sistemas para leer libros, si no lo conocían, como el Resnick, vamos para el Resnick. Están los que son PDF, los de Yahoo, que no son muy conocidos, pero son mejores. Los EPUB, que son mucho mejores, pero los leen ciertos programas. El lector PDF no los lee, pero los Kindle o todas las tablets son mejores con los EPUB. Y los de Yahoo pesan mucho menos que los PDF, mucho menos, y es lo mismo. Pero los lee en los formatos de Ubuntu. Ubuntu lee muchos archivos de Yahoo. Windows y Mac no leen. Sí, parece que Mac también lee de Yahoo, el lector. Son las en formato, pero de Yahoo es mucho mejor que PDF. Es como la alternativa de PDF, pero gratis. Y eso. Y la otra forma de si quieren estudiar es que escriban Meet Course Open. Cursos abiertos del Meet y les va a tirar la página, no, pero parece que está, no es, era esta, que esta es la publicidad para que ustedes paguen, pero esta. Y yo cuando estudié los cursos de la matemática eran estas. Uno se va por acá, departamento, y se va a matemáticas. ¿Dónde está matemáticas? No lo veo ahora. Matemáticas, ahí está. Y acá están todos los cursos del MIT, tan gratis, igual que el aula, pero el aula de Massachusetts Institute Technology, que es la mejor universidad del mundo. Entonces aquí calculo una variable con teoría, cálculo aplicación. Acá, la del 2010, pues más actualizada, es ver el curso. Entonces acá están todas las clases, están los videos, yo no puedo, sin saber inglés, la matemática es universal, entonces puede hacerlo. Y están los problemas resueltos. Y si lo echan un ojo,
se dan cuenta que los problemas de nosotros son más difíciles que los de ellos. No sé por qué. En los controles. Uno piensa, puede hacer las pruebas, están por acá, los exámenes finales. Examen final, veamos el examen del mismo. Y ven, encontrar la derivada, que todavía no hemos visto derivada, pero no son tan difíciles las cosas. Calcular un límite, que vamos al límite. Graficar la función. Estas sí saben hacerlo. Graficar esa función. Miren, sí, es graficar esa función. Que la hemos hecho. Entonces se puede hacer. Y en YouTube también están los cursos. Meet Course Cálculos. O cálculo. Ahí está. Bueno, completo. Entonces pueden ver. La ventaja que tiene, que a mí me gustaba verla, es que los profes que salen ahí son los autores del libro. Tú ves la clase con Sil o ves la clase con Stewart, que es el creador del libro. Ese es el nivel que tiene. Entonces son gallos que crean sus propios libros, pero es la misma matemática. Si se dan cuenta, son las mismas clases que tenemos nosotros. Ya por cosas de tiempo, vamos a dejarlo hasta acá. Y recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando estimen conveniente. ¿Ya? Entonces eso, sin más, lo estaríamos viendo. Ya mañana vamos a continuar con esto. Y eso. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Ya, profe, muchas gracias. Chao, profe. Profe, gracias. Profe, gracias.